que no logra crear riqueza por ignorancia. Esto, afortunadamente, comienza a tornarse factible gracias a la iniciativa importante del Consejo Nacional de Educación, que ha presentado una propuesta. Nosotros nos proponemos, en el caso de ser gobierno, que en los primeros 100 días indefectiblemente tiene que suscribirse este pacto y tiene que consensuadamente aprobarse, habrá que mejorarlo, habrá que enriquecerlo, el proyecto educativo nacional. Solo entonces estaremos pasando de políticas aisladas, políticas simplemente gubernamentales, a lo que es una real política de Estado. Esto no puede, indudablemente, quedarse solo en declaraciones. Yo aquí hago una invocación a mis colegas responsables de los planes de gobierno de los otros partidos y a quienes a través de los medios de comunicación ahora expectan esta reunión, que todos debemos adherir a esta propuesta. Y por eso es que nos gusta mucho estar siempre juntos, estar conversando, porque afortunadamente ahora nos estamos olvidando de nuestras diferencias y estamos más bien uniéndonos en nuestras coincidencias. Si queremos una educación para todos, tenemos que actuar, pues, todos para la educación. Siguiente. Sin embargo, la voluntad política se queda solamente en saludos a la bandera si no tiene una expresión concreta en algo que es fundamental. Y aquello fundamental es la inversión en la educación. Mejorar la calidad cuesta, pero no tenemos que ser miopes y dejar de percibir que el más le cuesta a nuestra patria no invertir en educación. La calidad cuesta, pero más cuesta la falta de calidad. Por eso es que tenemos también sumamente claro que por lo menos en el gobierno deberemos invertir ese 0.25% por lo menos que permita progresivamente llegar al 6%. El año pasado, por ejemplo, se ha debido subir el presupuesto para la educación en ese porcentaje y no se hizo. Se avanzó casi en una quinta parte únicamente. Es cierto lo que dice Nicolás, hay que quemar etapas. Porque aún si llegamos al 6%, no estamos todavía en una descomunal inversión en cuanto a la educación. Esa es la razón por la cual nosotros proponemos simultáneamente el que haya un pacto fiscal que determine una mejor distribución de los presupuestos nacionales. Y entre otras estrategias para incrementar los presupuestos nacionales, porque tal como se ha dicho también anteriormente, lo fundamental es el cómo, y el cómo tiene que ver fundamentalmente con el con qué, tiene que ver con el dinero. ¿Hay plata para esto o no hay plata? Pues bien, una de las estrategias que aquí cobra singular importancia es el que nos proponemos renegociar la deuda externa de tal manera de poder lograr al máximo canjes de esta deuda por inversiones en educación. Y de esa manera, entonces, lograr, Nicolás está muy certero en la estadística, son efectivamente entre 24.500 millones y 25.000 millones los que son más o menos necesarios para tener una inversión decorosa en materia de educación. Renegociemos la deuda y si hay necesidad de hacer esto por la vía del consorcio con otros países, habrá indudablemente que hacerlo. Siguiente, esa es la prioridad, la que ha aparecido anteriormente. La prioridad son los niños y los adolescentes de las áreas, sobre todo campesinas, rurales y de las zonas urbano-marginal. Siguiente, hay una deuda
interna que hay la necesidad de pagar, y es que debemos darle educación, alimentación y salud a los niños del Perú. Hemos estado hace poco en Cusco y en tantas otras oportunidades. En el trapecio andino, la mitad de los niños están en una situación de desnutrición crónica. Y ustedes están acá porque aman la educación y porque gran parte de ustedes son también especialistas en educación. Ustedes saben que si en los primeros años esos niños están en esa situación, se están produciendo reversiones cognitivas que luego son irrecuperables. Estamos formando ciudadanos de cuarta o quinta categoría injustamente. Entonces hay que trascender los desayunos escolares, magros y todo esto, y hay que entrar en una política verdaderamente importante de alimentación y nutrición a los niños. Hay un chascarro por ahí que dicen que ese famoso filósofo mexicano Mario Moreno, llamado Cantinflas, en una película que seguramente muchos hemos visto, el profe decía, porque a los niños, y esta es una verdad más grande que una catedral, a los niños no les ingresa nada en la cabeza si no les entró algo antes en el estómago. Y eso es lo que hay que hacer entonces. Ahora bien, existe un punto clave. Ese punto clave es el magisterio. Nosotros nos proponemos, porque ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, retomar, reiniciar el proceso de dignificación, revaloración y fortalecimiento socioeconómico y cultural de la elevada misión de los maestros. No hace mucho, Fernando Belaúnde Terry recibió en la derrama magisterial y del SUB y todas las organizaciones que están alrededor del Magisterio Nacional Sindicalizado el premio Horacio Ceballos. Y simultáneamente Valentín Paniagua fue condecorado igualmente. ¿Por qué? Porque unánimemente señalaron que fundamentalmente en los dos gobiernos de Belaúnde el magisterio recibió en la medida de las posibilidades el mayor impulso. Vamos nuevamente a poner en marcha la Oficina Nacional de Desarrollo Magisterial. Y ahí sí hay que ser muy claro en lo siguiente, porque el magisterio mismo lo pide. Es cierto que hay que atender a las remuneraciones salariales desde la perspectiva de que todos puedan recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, pero también hay que sujetarse a estímulos adicionales que tienen que ser por mediciones de calidad. Y esas mediciones de calidad, ya se ha dicho también aquí en esta ocasión, ahora ya es una voz genérica internacional, esas mediciones tienen que hacerse por estándares. Señales como la que mencionó hace un momento Federico, 60 palabras por minuto, etcétera, son estándares que los padres de familia sí pueden utilizar como elementos para ejercer la vigilancia social y la rendición de cuentas que es necesaria. Miren, nos estamos esforzando tanto en lograr ese 0.25% y más o menos, por repetición, por sobredad, por deficiencias de rendimiento, etcétera, se está dilapidando casi 0.25% y hay informes reales en ese sentido. Bien. Sobre estas bases sí podemos entonces atender también a otros aspectos del mejoramiento cultural del magisterio, el mejoramiento social, y en eso cobra singular importancia el tema de las viviendas magisteriales, que en nuestro anterior gobierno benefició a tantos maestros. Quedan detalles en el tintero, pero afortunadamente también quedan minutos complementarios en la segunda vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Resulta sumamente interesante que en las presentaciones tanto del doctor Nicolás Lynch como del doctor Federico Prieto y ahora del doctor Edgardo Pando, básicamente hay coincidencia en la necesidad de un gran acuerdo social, un consenso, ha dicho Federico Prieto, y Pando ha señalado el pacto social por la educación. Vamos a ver qué nos propone a continuación la representante del Partido Aprista Peruano, la doctora Mercedes Cabanillas Bustamante. Recordemos que la doctora Mercedes Cabanillas estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal las carreras de Educación y Cooperativismo.
Siguió estudios de posgrado en el programa académico Magíster y Doctoral en Educación y los estudios de especialización de diseño del perfil profesional en cooperativismo. Graduada en ESAN, siguió el curso de posgrado de experto en comercio exterior, programa de desarrollo de ejecutivos y administración de empresas cooperativas. Ha sido miembro del Comando de la Juventud del Partido Aprista Peruano, secretaria nacional de Asuntos Femeninos del PAP, integrante de la Célula Aprista de Docentes, secretaria nacional de Acción Política de la Mujer, ministra de Educación y senadora de la República por el Partido Aprista Peruano. Bienvenida. Muchas gracias y permítame ante todo agradecer esta oportunidad que me brinda la Universidad San Martín de Porres para que en este espacio con presencia tan destacada de panelistas, expositores y de público asistente podamos hacer algunas reflexiones en torno a la educación nacional. Algunas ventajas de hablar en este orden me eximen ya de abundar en el tema de indicadores que pueden graficar la realidad educativa, que es una realidad que todos queremos cambiar, y creo que ese es el primer gran consenso. Todos queremos cambiar la educación y queremos rescatarla de los bajísimos niveles de calidad y superar las brechas que tiene la educación rural sobre la educación urbana, la educación pública, la privada, la educación de niñas versus la educación de niños, etcétera. Lo importante, creo yo, es entender que la educación no es ni un sistema ni un subsistema fuera del contexto nacional, fuera de la realidad nacional, de este país que es tan diverso culturalmente, que es tan heterogéneo geográficamente, territorialmente, climáticamente, de este país que es multilingüe, intercultural. Y creo que eso es importante porque tampoco se puede sustraer a la educación del acontecer político o de los compromisos intensos o no intensos que algunas administraciones puedan tener o hayan tenido con la educación del país. Y esto lo digo porque indudablemente con los desafíos que tenemos como nación, en un mundo que reclama una interconexión comercial, tecnológica, informática, comunicacional, etcétera, la educación que se nutre de la producción del conocimiento, que se nutre de la investigación y que tiene que usar para ello de las herramientas de la comunicación y de la tecnología, pues indudablemente tiene también que prepararse para dar una respuesta exitosa a estos desafíos y a estas demandas. Yo quiero trasladarles a ustedes el saludo del doctor Alan García, quien, como ustedes conocen, es una persona formada en la educación pública del país. Él estudió la primaria y la secundaria en escuela pública. Él estudió parte de la superior en universidad pública, San Marcos, y la concluyó en la Universidad Católica. Él es hijo de maestra, adicionalmente, pues el compromiso que él tiene, y así lo demostró en su primera administración, es primordialmente con la educación, a la cual le otorgó la asignación presupuestal más alta en ese momento, 24% de los recursos totales del presupuesto de la República. Hoy es 18% en documentos oficiales ambas cifras. Y si retiramos de la asignación presupuestal actual, que es como 9.500 millones de soles, lo que es reserva para cargas pasivas o pago de pensionistas, pues esta participación en el presupuesto actual llega solamente a 14%. Entonces, evidentemente, ha habido un retroceso de asignación de recursos. Y cada uno de los cambios que tenemos que hacer en educación, de las mejoras que tenemos que hacer en educación, acarrean un costo, acarrean una inversión. Y para ello tiene indudablemente que lograrse un acuerdo en base a la más alta prioridad de asignación de recursos que la administración que viene tendrá que darle a educación. Acabamos una administración que no ha podido cumplir por diversas razones la recomendación del Acuerdo Nacional. Y me temo que si seguimos con el 0,25 del PBI, que según crece el PBI, pero actualmente podría ser
algo así como más de 700 millones de soles anuales, pues no vamos a